El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los años 60 y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto. Una puerta pesada de madera la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 de la mañana me despertó el sonido de la puerta, la manija se estaba moviendo fuerte como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a fuerza porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrióse completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido, y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada, sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y la viejita, yo digo que era una viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo mientras me moría de miedo. Al otro día mi esposo horrible me cambió de lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita. Porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. También en esa casa, mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron, de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza. Cada noche que pasamos ahí pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida, y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se queden a dormir en Airbnb, viejitos. Buenos días, escribo esto más por el sentido de desahogarme, que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales. Ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminar ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa, por algún motivo todo ese tipo de cosas me eluden, e incluso cuando estoy cerca de familiares que sí les han pasado cosas así. Me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni algo que uno deba de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño, hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente, a mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado temor, por el que tal sí, la primera fue cuando tenía como 6 meses, en ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna. En un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos. Y que empezó a gritar el niño, se han llevado al niño. En eso todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes exactamente eran, salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo. A 1 o 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado, y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año, en ese entonces mi mamá y una tía paterna, habían ido a visitar a mi abuelita materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carreola y todo eso, mi tía se quedó afuera, y en eso ella vio a 2 mujeres, a una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1.50 y muy gorda. Y vestidas totalmente de negro, estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos a 50 metros. Y que le decían danos al niño, danoslo, o si no, también sufrirás. Mi tía me dice que tenía mucho miedo, y que sentía como la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios.
La mayoría en mi familia somos cristianos, y dice que pasado unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita. Y que en ese entonces cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que les dijo: querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron, le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años, era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor, seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás, supongo que eso los hacía sentirse más seguros, y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana, siempre me levantaba muy temprano cuando era niño. Y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levante, mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque si lograba notar su panza de embarazo, y vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz, era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encadilo, podía ver sin que me dañara los ojos. Y vi como esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como que un rostro, vi cómo me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí. Así por varias veces, luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Espero que les haya gustado. Estuve pensando en las historias paranormales que recuerdo, no encontrarás en ellas nada específicamente de terror, pero sí nos pasaban cosas raras. La casa donde viví era un terreno de una señora tal vez algo adinerada, pues se suponía tenía muchos terrenos y ese se lo dejó a cuidar a mi bisabuela y al final se los dejó. Pero aparentemente los vecinos estaban esperando eso no pasara para poder ocuparlo. Esto va porque desde pequeño siempre hubo muchas peleas por el terreno y la verdad siempre quise salir de esa casa. Durante la creación de una cisterna encontramos muchas cosas en bolsas negras enterradas, zapatos, muñecos raros como de brujería, ropa y posibles restos de animales, pues los huesos parecían muy pequeños para ser de humanos. En el bloque donde vivía con mi abuela existían 2 recámaras, una de ellas media poco más del doble que la otra pero se sentía un poco más pesada. En esa recámara a todos mis tíos los espantaron. Incluso ya siendo adultos. La recámara en cuestión tenía un espejo de cuerpo completo y algo amplio, el cual cuando algunos de ellos o una prima iban a dormir, lo cubría con toallas o sábanas porque solía soñar que algo salía o la miraba desde el espejo. Durante fechas decembrinas unas 6 o 7 personas estaban durmiendo ahí cuando de pronto un juguete se encendió y empezó a reproducir su canción y luces, como fue en la madrugada lo sacó de onda. Tras revisar el juguete no tenía baterías, asumo que se cayó y algo en el cableado se encendió, era como una pelota de Play-Doh cubierta de material esponjoso amarillo donde le metían piezas. Como la clásica azul y roja con diversas entradas, pero más suave y amarilla. Como un primo era muy berrinchudo le quitaron la chapa y todo lo relacionado a la puerta de ese cuarto. En alguna ocasión estando unas 6 personas en la otra recámara escuchamos como la puerta se azotó muy fuerte y se apagó la luz de ese cuarto. La parte de arriba de ambas recámaras estaba conectada por cuestiones de ventilación y veías cuando se encendían o apagaban las luces desde la otra habitación. Mi primo estaba ahí y no paraba de gritar que lo dejarán salir, pero en serio nadie de nosotros lo encerró. Todos estábamos en la otra habitación con la puerta cerrada, nadie pudo haber salido. 3. A veces creíamos ver una niña y escuchabas los juguetes moverse y rodar. El caso más claro fue una mañana alrededor de las 9 donde regresaba del gimnasio o ir a correr y al menos una vecina y 2 tías creímos ver pasar caminando a una niña de la sala a la habitación rara. La puerta de la casa era en su mayoría cristal y las ventanas eran grandes y en cada pared. La vecina le preguntó a una de mis tías de si su hija no había ido a la escuela cuando vimos pasar a la niña, pero le respondió que venía de dejarla. Al entrar a la casa no vimos nada. 4.
Creíamos ver una señora muy alta en el patio y a algunos familiares se les bajó hasta la peda cuando creyeron haberla visto, siendo adolescente regresando de una fiesta con mi hermano. Unos primos y algunos amigos, como el portón de la casa era 60% cristal, varios creímos ver a alguien muy alto mirando a través del cristal como pegado a las ventanas. Así que como buenos valientes lo único que hicimos fue dar media vuelta y caminar de regreso a la fiesta, era a una calle, y mejor nos quedamos todos a dormir allí y regresamos hasta el mediodía ya con luz. Eventualmente mi hermano adoptó varios animales, perro, un par de gatas y un perico, y a momentos todos se quedaban viendo al mismo punto en el patio sin ceder la mirada. Del perico la verdad dudo que viese algo y el güey igual solo le seguía la corriente a los otros. 5. Casi muero de un pinche susto porque estaba acostumbrado a tener todo apagado y solía caminar con todo oscuro de salida al trabajo. En alguna ocasión mientras cruzaba al patio sentí una mano esquelética tomarme de la muñeca, pensé que ya había valido madres. Resulta que eso de caminar a oscuras es de familia y mi bisabuela fue por unos limones a un árbol y de regreso no quiso encender la luz y cuando vio la primer silueta pasar se tomó de ella y era yo. Como era bastante bajita en cuanto miré a mi izquierda cuando me agarró no la vi hasta que bajé un poco la mirada. 6. En casa de una amiga tenían una de esas fotos enormes de su abuelita y cada que visitábamos sentías que te seguía con la mirada. La casa donde ella vivía tenía un patio cuadrado en medio y aunque ella estaba en primer piso y no había barandal ni nada frente a su ventana, a veces veíamos sombras como si alguien pasara frente a sus ventanas del patio. Así que íbamos a su casa a escuchar historias de terror de la radio.